Bueno, empezamos un poco presentando qué es o qué será Conversaciones a la Deriva. Y bueno, una propuesta de Deriva Escuela de fotografía, que estamos en Granada. Y bueno, más que nada será una serie de encuentros abiertos a través de videoconferencias como estas, con diferentes agentes del ámbito cultural en Granada y bueno, y fuera de Granada, porque la semana próxima será Monje, de Ediciones Anómalas, y bueno, donde trataremos diferentes temáticas de interés actual. Y a través de estos diálogos también vamos a analizar diferentes experiencias en las que veremos particularidades en cada sector. En este caso, hoy va a ser Paco con museos, editoriales la semana próxima con Monse, agentes culturales en general, autores también, en fin. Bueno, y nada, el deseo de la escuela es dar voz también a los distintos profesionales del sector para que traten y nos den de alguna manera respuestas, reflexiones al respecto. Bueno, hemos querido empezar con Paco, Paco Baena, Francisco, a propósito del lunes, que fue el Día Mundial de los Museos. Y bueno, veíamos que habíamos pensado un primer momento empezar con Monse, pero después viendo, bueno, la cercanía del Día Mundial de los Museos, pues decidimos empezar con Paco. Bueno, Paco, aquí en Granada, un poco la gente relacionada con el mundo de la fotografía y el arte en general conoce a Paco. Primero, darte las gracias. Javi, yo te damos las gracias por acceder también a este pequeño encuentro. Paco, pues licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Hizo un máster en Estética y Teoría de las Artes y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Con la tesis La huella de la luz, una teoría para el texto fotográfico. Ha escrito sobre arte, cine, estética para revistas especializadas, catálogos, exposiciones y libros colectivos. Bueno, Paco, si quieres, Javi arranca con la primera pregunta. No sé si hay gente que se acaba de incorporar, comentarles que a través del chat de la aplicación pueden ir haciendo preguntas. Estaremos una media hora con Paco con estas cuestiones y después una media hora por si les apetece hacer alguna pregunta. Por favor, digan nombre y el lugar donde se encuentran. Genial, pues vale, lo he puesto por el chat también por si... bueno, la verdad que todos hablamos de todo esto del coronavirus y casi que muchas de las preguntas rondan en el fondo alrededor de esta pandemia, ¿no? Pero creo que es donde tenemos que sacar ahora conclusiones. En primer lugar, el tema del cierre de los museos, ¿no? Que es lo que a ti sobre todo tú tienes tan cercano siendo el director del centro, ¿no? Estaba Solovki, ¿no? La exposición que teníais, que una exposición muy interesante y que precisamente la clausura ha pillado, ¿no? En pleno apogeo, ¿no? Con el museo cerrado. Y el día del estado de alarma, cuando empezaba el estado de alarma, tenéis precisamente un concierto acústico, ¿no? Allí en el museo, ¿no? Entonces, imagino que como no ha pasado en la escuela también, habéis tenido que pues, hacer un encaje de bolillos con vuestra agenda y con todo el proceso que tiene el tema museístico, ¿no? Pues decidnos un poco cómo has podido abordar esta situación y qué estáis buscando para el resto del año que viene a vuestra agenda, ¿no? ¿Cómo la vais a solucionar? Vale, bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en estos encuentros, en estos diálogos a la deriva que espero que sean un éxito y, en fin, sigan creciendo. Pues sí, lo del cierre pues nos ha cogido a todos como a cada uno en lo suyo, ¿no? De una forma inesperada. Y en nuestro caso tiene mala sombra porque precisamente este año hacemos los 20 primeros del Centro José Guerrero, o sea que cumplimos nuestros primeros 20 años y habíamos diseñado toda una serie de actividades complementarias a las exposiciones para celebrarlo, precisamente con un carácter muy celebrativo, no solo, pero especialmente. Efectivamente, la exposición que estaba en cartel cuando esto irrumpió era Solovki, le quedaba todavía ese fin de semana y una semana más. El jueves 12 fue cuando, bueno, ya se veía que había que hacer algo de forma inminente y el viernes, aunque fuimos a trabajar, ya hubo una orden de cerrar. Entonces, ese mismo viernes 13, efectivamente,
daba inicio un ciclo nuevo que teníamos pensado para este año, que es colección de canciones populares modernas, que estaba inspirado en la colección de canciones populares antiguas que grabaron Federico García Lorca y la Argentinita, y en la que invitamos a una serie de músicos de la escena granadina a hacer una serie de conciertos en acústico en salas del centro. Fijaos que la idea era precisamente como reunir una multitud de gente, en fin, de amigos, para celebrar la amistad, la música, la cultura, todos así juntos, o sea, forzando incluso los aforos, como una cosa, una congregación, ¿no? Una cosa muy casi de hermanamiento y de celebración, ¿no? De la cultura. Pues no, nada, ya es completamente imposible ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso afortunadamente pudimos cancelarlo cuando estaba, ya teníamos las entradas, las íbamos a repartir, menos mal que todavía no han empezado, pero esa misma, o sea, la idea era darlas una hora antes del concierto. Pues eso lo paramos, se quedó suspendido. La semana siguiente teníamos una actividad con el Centro Ruso de la Universidad de Granada que iban a venir a hablar precisamente de lo que supuso Solovki en la historia, ¿no? de Rusia. También tuvimos que cancelarlo. Y bueno, cerramos con la exposición montada porque no dio tiempo a desmontarlo. Fue una cosa pues sobrevenida, inesperada, entonces se cerró. Y bueno, pues en el transcurso de estos 2 meses que llevamos de confinamiento, pues ha ido evolucionando, hemos ido sabiendo, bueno, pues cómo iba la famosa curva, cómo iba lo del desconfinamiento, y en el momento en que ya vimos que se empezaba a pensar que había que salir, que se había dominado la famosa curva y demás, pues empezamos a reajustar el calendario. Entre tanto, lo que hemos hecho todos los museos prácticamente es potenciar la presencia en redes. Hablábamos antes de incluso de una forma quizá exagerada o excesiva, o sea, hay una saturación ahora mismo de información y de oferta digital que no la podemos, o sea, no se puede abarcar. Un consumidor interesado no le falta tiempo para poder disfrutar de todo lo que se pone a su servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte tratando de, o sea, tener presencia, tener actividad, mantener lazos, en cierta medida compensando una parte más pues de conocimiento, y luego otra parte también más de entretenimiento, siempre para tratar de aliviar un poco, pues bueno, el mal rato que estamos pasando todos. Pero siempre con unos criterios que procuramos cuidar, ¿no? de excelencia y de calidad, pues mantuvimos una programación especial, arte en los tiempos del virus, le llamamos nosotros para entendernos, ¿no? Y ya empezamos a reestructurar la agenda, ¿no? Lo principal en nuestro caso son las exposiciones. Entonces, bueno, pues la exposición que se iba a abrir en abril, que era de Jordi Teixidor, la hemos retrasado a otoño, y ahora, cuando reabramos el centro, empezaremos con la colección del centro que estaba prevista precisamente para este verano del 20 aniversario, dedicar el centro entero a la colección, y acabando un programa de 5 años, que es el de la colección vista por los artistas, en la que hemos estado invitando a artistas en su media carrera a que ellos hicieran la selección, ¿no? Este año estaba previsto dedicarle el centro entero a Guerrero, y mira tú por dónde. En ese sentido sí nos ha venido bien porque tenemos la colección allí almacenada y no dependemos de transportes, de obras, de préstamos de fuera de Granada o incluso de fuera de España, y que nos lo habían complicado mucho más. Entonces, bueno, ahora reabriremos con la colección, pero será una cosa, pues bueno, un poco más como de reencuentro, ¿no? con el museo, en ese espacio de contemplación y de crear estos afectos de nuevo, para ya a partir de otoño, si la cosa lo permite, si en fin, es la crisis sanitaria y las autoridades lo permiten, ya retomar toda la agenda de exposiciones que teníamos. Y en cuanto a las actividades, pues ya depende, porque, por ejemplo, esto que os decía de los conciertos acústicos, pues claro, el espíritu que habíamos pensado ya es imposible. Pero sí que se puede, en fin, buscar fórmulas alternativas, y estamos en eso. Estamos con los músicos con los que habíamos contactado, viendo a ver cómo podemos hacerlo, porque sí nos gustaría mantenerlo, lógicamente adaptado al nuevo escenario, pero no prescindir de nada de la programación, salvo las cosas que
por razones de fuerza mayor son imposibles, ¿no?, en este contexto. Vale, perfecto, sí, porque en realidad todo esto de aglomeración que estabas diciendo, ¿no?, por el concierto, que era como esa dinámica que queréis dar, de incluso copar el aforo, ¿no? Estaba hablando que es con la antítesis ahora mismo de lo que estamos viendo, ¿no? Fíjate, porque es lo más normal, ¿no? Ahora, antes no imaginábamos gente reunida y ahora es como impensable, ¿no? Hasta a mí me pasa ahora viendo las películas incluso, ¿no? El otro día hablábamos que veo a dos personas acercándose mucho y es como, uy, la distancia de seguridad, ¿no? Cuidado. Y esto engancha un poco con el cartel, ¿no?, que se ha ideado para el Día Internacional de los Museos, ¿no?, que nos pareció como anecdótico también, porque claro, en el momento en el que se diseñó, imagino que no había esta imagen de la pandemia, y el cartel, ¿no?, rezan bastantes personas juntas, no manteniendo, ¿no?, la distancia de seguridad, ¿no? Y en todo esto de las nuevas fórmulas que se están planteando en cuanto a la distancia de seguridad y el aforo, estábamos leyendo que hay, por ejemplo, en el Prado hablan de que las pérdidas son cada 15 días increíbles por el tema de las entradas, que en vuestro caso es diferente, pero claro, reducir el aforo de unas 15.000 personas, hablaban, a unas 2.000, 3.000, pues es complicado, ¿no? A nivel económico, sobre todo, ¿no? ¿Cómo os vais a enfrentar también eso, ¿no? O sea, ¿cómo esa pérdida de aforo, ¿no? Un poco, y ese... Pues esa es la pregunta del millón ahora. O sea, claro, en nuestro caso la verdad es que eso no influye porque no dependemos no hay un precio de entrada, es gratuito porque Diputación entiende que dentro de su misión de hacer accesible la cultura, en este caso la cultura contemporánea a la ciudadanía, pues hay que tirar barreras. Entonces, por muy pequeño que sea el obstáculo, no queremos ponerlos. Entonces, en fin, eso se decidió políticamente, no cobrar la entrada, y bueno, pues nuestros presupuestos son los que destina Diputación, más las subvenciones que podemos conseguir del Ministerio o bueno, las colaboraciones con otros socios, pero no dependemos nada de la taquilla, ¿no? Pero claro, es una cosa muy excepcional dentro de lo que es el sector de la cultura en España. Bueno, y todavía los museos en general, aunque sí que es verdad que hay muchos que cobran entrada, pero bueno, realmente no dependen de eso. O sea, con eso cubren parte de algunos gastos, pero no dependen de eso. Ni siquiera el Prado depende de eso. Pero hay otros sectores, como por ejemplo el de la música, que sí que va a ser, o los teatros, que va a ser mucho más dramático, porque realmente si para cumplir esa reducción de aforo que marca la ley, pues para que salgan las cuentas tienes que triplicar el precio de entrada, y eso ya encima en un contexto de crisis como el que se os avecina, pues es prácticamente inasumible. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hay mucha preocupación en todo el sector. Ahora mismo se están tratando de inventar soluciones. Ya os digo que, como estábamos viendo antes, se ha tirado mucho de lo digital. Lo que pasa es que lo digital tampoco no es una solución, es una especie de parche que sirve en parte, pero no para otras cosas. Concretamente, en el caso de los museos, yo lo tengo muy claro. O sea, la dimensión presencial es fundamental, está en nuestra propia naturaleza. O sea, los museos, para que la experiencia que propician funcione, necesitan pues que el público tenga una relación con la obra en el espacio, y eso es irreductible al formato digital. Por mucho que se puedan hacer vídeos, fotografías y demás, eso es una experiencia, digamos, vicaria, secundaria. Sirve de recuerdo, pero no la experiencia del público ante la obra, eso es irreductible. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? En nuestro caso, ya os digo que afortunadamente en principio no tiene por qué afectar demasiado, porque es un museo pequeñito, es una escala también muy sostenible, y quitando momentos puntuales como, bueno, pues las inauguraciones que ahora no podremos hacer, o como actividades como esta que hablábamos antes de los conciertos u otras, ¿no?, que tampoco se podrán hacer, pues es relativamente fácil mantenernos como veníamos trabajando antes. Es decir,
nuestro aforo es limitado, pero realmente en lo que es el 80%, 85% del tiempo en el que estábamos abiertos al público, pues de forma natural no llegábamos a llenar ese aforo. Es decir, no somos el Prado, ni somos los Uffizi, ni el Museo Van Gogh. Ellos sí tienen un problema gordo, porque precisamente sí que dependen más de esa taquilla. No es así en nuestro caso. Entonces, pues bueno, la verdad es que la situación es dramática en general, pero concretamente en nuestro caso tenemos la suerte de que, en fin, para bien y para mal, somos una institución pequeñita y muy bien pensada, muy bien diseñada para la escala que tenemos. Entonces, es muy sostenible y esta circunstancia nos permite poder sobrevivir. O sea que yo creo que podremos salvarlo bien. Vale. Yo quiero, Paco, espera un momentín, Javi, respecto a lo que te preguntaba Javi en un inicio, ¿cómo piensas planificar la reapertura del centro? Bueno, obviamente me imagino que hay establecido un marco de referencia, ¿no?, común para afrontar las garantías, en este caso de futuro inmediato, en el escenario de la crisis. Y como tú bien decías, el centro no cuenta, o sea, contando así con los pases diarios, no hay como una gran cantidad de afluencia de público, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, las actividades un poco socioeducativas que hacían así a nivel de carácter grupal, ¿eso cómo piensan? ¿Hay alguna, no sé si tienen pensado ya algo en ese sentido? Bueno, ahora mismo las instrucciones que tenemos del Ministerio, eso lo publicó el BOE, es que no se pueden celebrar actividades públicas. Más allá, se puede visitar los museos y en grupo y con unas condiciones y siguiendo unas medidas que son las que estamos ahora implementando, ¿no?, para poder reabrir. Pero de momento no se permiten las actividades, ni las actividades públicas como los conciertos o conferencias, ni las educativas tampoco. Yeah. De hecho, es que no van los niños a los colegios están cerrados. Entonces, ahora mismo eso no es planteable. Dependiendo del escenario, lo que pasa es que esto, pues lógicamente, es flexible, va cambiando, de un día para otro pues surgen instrucciones nuevas. Entonces, lo que tenemos que estar es pues muy pendientes de cómo vaya evolucionando y de lo que vayan dictando el marco regulativo del gobierno en función de las instrucciones de las autoridades sanitarias y, bueno, pues bien, ver un poco qué margen tenemos. En la medida de nuestras posibilidades sí que vamos, o sea, no es que nos hayamos cruzado de brazos, al revés, estamos diseñando muchos programas alternativos, imaginando escenarios, pero todavía no los podemos implementar porque hay que ir viendo poco a poco lo que se puede hacer, hasta dónde se puede, hasta dónde no. Y bueno, es estar muy pendientes de cómo evolucione la situación. Uh-huh. Vale, bueno, un poco al hilo de esto que estamos hablando, de reinventando, ¿no? Por el tema del Día Internacional de los Museos, ¿no? Sabemos de primera mano también un poco la nueva iniciativa que habéis tomado, ¿no? Nos hablaba el otro día precisamente de un artículo de Babelia, ¿no?, que fue como ese correo que recibimos de Patricio Pron, ¿no? Nos enviaste un entrecomillado, ¿no?, que decía que estaba decepcionado por la oferta museística, que eran recorridos virtuales y como que había una posibilidad de acercarse a la obra, ¿no?, y que había otros museos que estaban tomando como esas medidas por ahora, ¿no? Y vosotros, digamos que habéis intentado darle una vuelta y hacer algo diferente, ¿no?, en el Día Internacional de los Museos con ese virus y diversidad, ¿no?, sombras. Entonces, esa reinvención un poco, pues, para que quien no la conozca, pues coméntanos un poco de dónde sale, cómo nació la idea y en qué consiste, básicamente. Bueno, el artículo que comentas de Patricio Pron, yo lo que pasa es que me vi muy reflejado en esa sensación así un poco de frustración como usuario de esas exposiciones virtuales, porque es lo que os estaba comentando antes. O sea, a mí me encantan las exposiciones, yo soy usuario antes de ser profesional de esto, pues me encantaba ir a los museos y a las salas de exposiciones y entonces la experiencia que se propicia esa situación es irreductible a lo que os estaba diciendo, ¿no? Entonces, lógicamente sí se pueden, igual que hay libros que reproducen pues, las obras de arte, se pueden reproducir en pantalla y se pueden hacer, en fin,
programas, proyectos estupendos pensados para la pantalla. Pero la idea misma de exposición virtual como un recorrido digital de una sala montada, pues yo creo que no le veo mucho el sentido. O sea, eso es lo que contaba este hombre, Patricio Pron, el escritor, que resulta frustrante porque si quieres acercarte, si quieres ver, si quieres tener esa interacción con la obra, no puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Es una herramienta que, bueno, pues ha pasado muchas veces. Hay como momentos en los que la tecnología trata de imaginar, pues, ¿cómo decir?, servicios o aplicaciones. Algunas cuajan y otras no. Yo creo que esto de las visitas virtuales se ha quedado un poco viejuno en términos de lo que es la evolución de Internet y las redes sociales y demás, y se ha quedado como una cosa ahí un poco ahí que no termina de fluir, ¿no? Pero sí que se pueden, desde luego, contar los relatos de las exposiciones, pues perfectamente se pueden contar de otra forma, no como con ese lenguaje de recorrer virtualmente ese espacio que es imposible, sino de otra forma, adaptando los contenidos a la pantalla o a la página, o a la puesta en página. Entonces, ahí sí se puede trabajar muy, muy intensamente. Nosotros, en cuanto a la celebración del DIN, pues efectivamente el ICOM, que es el Instituto Internacional de Museos, que es el que convoca este Día Internacional de los Museos, pues cada año propone un lema. El lema de este año, sobre todo, versaba por la diversidad, y a lo que invitaba era que los museos repensáramos, digamos, la presencia tanto en el personal como en los públicos, como sobre todo en las colecciones de, digamos, colectivos o comunidades con menos visibilidad. Claro, eso ya dependiendo ya, porque eso es un lema general para todos los museos, ni siquiera solo para los museos de arte, o sea, para museos de antropología, de historia, de todo tipo. Entonces, pensad, por ejemplo, pues el Museo del Barrio en Nueva York, pues a lo mejor para lo que es la comunidad más inmediata que tiene, pues a lo mejor no está bien representada en la colección suya. Entonces, digamos que ese lema lo que invitaba era que los museos, de una forma autocrítica, revisaran sus propias colecciones y, bueno, plantearan actividades en ese sentido. Y ahí es lo del cartel de la multitud, porque invitaban un poco eso, a hacer una congregación de grandes multitudes, claro. Lo miras ahora y es como una especie de ironía, ¿no?, de lo real, la venganza de lo real, pero en fin, ¿qué sabíamos nosotros todos? ¿Qué se podía hacer? Nosotros desde el museo lo que hicimos fue, por una parte, como la actividad que habíamos pensado era imposible, pues por una parte hacernos eco de ese lema, ese tema que proponía el ICOM, pero además también no perder de vista esa situación inesperada, pues eso, el arte en tiempo del virus, ¿no? Y invitar a una serie de artistas de nuestra escena local a que trabajaran, hicieran algún tipo de reflexión con los lenguajes propios de ellos, del arte, la fotografía, la pintura, el dibujo, lo que sea, de esta situación aquí excepcional, ¿no? Entonces también era una forma de apoyar la creación local, es decir, lo que invitamos es a desarrollar proyectos a artistas granadinos o residentes en Granada, en fin, de lo que es la escena local. Y los hemos ido, como tuvimos poco tiempo, porque la verdad es que ha sido una cosa muy, pues eso, sobrevenida y sobre la marcha, pues, pero la verdad es que habéis, porque vosotros también habéis participado, habéis respondido todo muy bien, con un compromiso que os agradecemos, y que yo creo que eso es parte digamos, del patrimonio del que nos podemos vanagloriar los granadinos que aporta el Centro Guerrero. Es como una especie de estímulo para la creación que es una alegría, porque cualquier cosa que invitamos a hacer, la gente se viene arriba y responde muy bien. Entonces, bueno, pues hemos empezado a subir los proyectos que ya están terminados. El lunes 18, que era el Día de los Museos, subimos algunos. El lunes 25 se subirán otros, y los últimos ya hasta el lunes 1 de junio. O sea, lo hemos ampliado un poco, también teniendo en cuenta las características del momento que atravesamos. Y gente que a lo mejor de repente pues proponía algo que nos gustaba y pensaba que lo iba a tener para el lunes 18, pues luego eso, la propia naturaleza o evolución del proyecto iba creciendo y me decía, oye, ¿puedo? Pues sí, claro, por supuesto, desarróllalo más. Entonces se ha ido
en función de las necesidades de cada proyecto, se ha ido dejando más tiempo, ¿no? Luego también el tema de la apuesta local, ¿no? Quizá también es un punto importante, ¿no? Que yo creo que eso también hay que poner en valor un poco, de alguna manera, que se esté pensando también en lo local, ¿no? Que ahora creo que es muy importante también en todos los aspectos, no solo a nivel artístico, sino en el comercio local, ¿no? Que tanto se está haciendo ese llamamiento porque, bueno, sabemos que esto va a arrastrar, pues, caídas de muchos negocios y sabiendo que Granada es una ciudad turística, pues ya sabemos por dónde cojea, ¿no? Pero esa apuesta también por lo local, ¿no? Quizá también es muy importante, ¿no? Sí, o sea, en realidad, en fin, podíamos haber invitado a quien quisiéramos, pero precisamente nos queríamos, también esto hay que decir que está en el marco de un plan de choque que puso en marcha Diputación. El presidente se reunió con una serie de agentes culturales de Granada y precisamente él, sensible, la Diputación, a la dificultad que se nos viene encima, a la cultura, pues bueno, pues quería comprometerse a ayudar en lo que se pudiera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía también una cuestión de responsabilidad, pues llamar a los artistas, a algunos, claro, lógicamente, como os digo, hemos recortado de actividades que no iban a poder hacerse y bueno, pues con el presupuesto que teníamos hemos puesto en marcha este programa y otros que próximamente ya Diputación anunciará. De hecho, ayer o anteayer el presidente presentó este plan de choque y ahí se incluían otras actuaciones, como por ejemplo unos premios que va a haber a la creación artística. Y bueno, lo que pasa es que ahora se están tramitando lo que es las bases, ya se anunciarán, pero también es una actuación en este sentido de, bueno, precisamente sensibilizados ante esta precariedad del sector, pues por apoyar un poco, ¿no? Por aliviar un poco. O sea, lógicamente esto no va a resolver la situación, que es más a largo plazo, pero sí que puede ayudar, ¿no? A un poco a sobrevivir. O sea, que también eso es una cuestión de pura responsabilidad social. Sí, yo creo que aparte pues, habéis tenido que elegir, yo entiendo que hay un presupuesto cerrado, acotado, como están las cosas, pero también el hecho de que otros artistas también vean que hay movimiento, también en cierta medida yo creo que sirve como una especie de halo de esperanza, ¿no? A todo esto, ¿no? También ver que, oye, que otra vez la cosa se está moviendo. Es como volver a ver a la gente en la calle y de alguna manera ver que todo se está conteniendo, la curva y todo esto, ¿no? Como que da esperanza para volver a la normalidad, a la nueva normalidad. Pues, Bueno, sí, yo es que eso, perdona, claro. por rematar eso, yo es que creo que es una misión muy importante de los museos. Eso, pensar que siempre, o sea, etimológicamente los museos tienen mucha relación con las musas y yo creo que tenemos que ser capaces de inspirar, de ser inspiradores. Entonces, por eso, más allá de lo relacionado con los aspectos patrimoniales y de conservación y difusión de los valores asociados a nuestras colecciones, tenemos que ofrecernos precisamente como espacios de encuentro y de inspiración. Y en ese sentido también, efectivamente, de alentar un poco los ánimos. O sea, eso yo, el equipo, el centro, lo que es Diputación, lo tenemos muy claro. O sea, que somos un servicio público y estamos al servicio de, pues eso, de los ciudadanos. Bueno, yo quería comentar un momentín que la gente se anime a hacer alguna pregunta, porque de momento no hay ninguna. Bueno, un poco al hilo, Paco, de lo que tú decías, creo que vamos abriendo de alguna manera, que se va abriendo paso una manera que nos exige intrepidez, inteligencia y más pasión por el arte. Y te pregunto, ¿crees que el museo que surja de la pandemia ofrecerá un contacto más íntimo con el patrimonio que ha sido de alguna manera, se había vuelto difícil en algunos museos actuales? Pues ya veremos, no lo sé. O sea, es que claro, hablar de los museos pues es un poco, es difícil porque hay muchos modelos y hay muchos casos y no es comparable, pues lo que decía, el Museo Van Gogh de Ámsterdam con la Fundación Tapier de Barcelona. Son escalas distintas, son misiones distintas, son
en fin, realmente tiene poco que ver, o con el, no sé, el Museo de la Prehistoria. O sea que es difícil, pero es verdad que en general la evolución un poco de, pues, de la sociedad en el capitalismo, en la etapa del capitalismo en la que nos encontrábamos, ha tendido a ver los museos como un recurso turístico y de explotación, pues eso, básicamente económica y comercial, que para eso necesitaba efectivamente una cosa de muchas masas, de que fluya esa masa que ahora mismo es la que se ha cortado por la epidemia, ¿no? Por la pandemia. Entonces, claro, si esto sirviera para que el paradigma del espectáculo, que es el que se ha ido estableciendo de forma cada vez más general, y el paradigma del espectáculo quiere decir que al final, digamos, los responsables tengan la tentación de valorar el éxito o no de los proyectos en términos de cantidad, de flujo de público, de cantidad de entradas vendidas, etcétera. Cuando, bueno, eso no es despreciable, pero la cultura no debería solo medirse por esos parámetros, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que hay voces, las voces así como más inteligentes y más sensibles a esto, que están diciendo que quizás sea un buen momento, en realidad un momento obligado, ¿no? No porque si esto se ha parado, si esto que parecía imposible, quiero decir, pues todo lo que es la máquina productiva capitalista se ha parado, no es porque de repente los que tengan las riendas en la mano pues les haya venido una inspiración de decir, no, 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 es porque estamos obligados. Pero bueno, quizá eso nos obligue precisamente a tener en cuenta otras dinámicas, ¿no? Y yo sé, lo que decía, que los más sensibles están más pendientes, digamos, de una política de los cuidados. En ese sentido, que tiene que ver con lo que decía Carmen, de una experiencia más íntima y tiene que ver también con lo que yo os hablaba, ¿no? De que seamos capaces de ser inspiradores. Pues sí, yo creo que ese es un camino a seguir y yo me apunto. Entre otras cosas, haciendo también mucha autocrítica y viendo cada cual un poco pues en lo que puede mejorar, en lo que se puede acercar hacia ese horizonte, ¿no? de actuación y ver también lo que, digamos, las inercias nos imponían de cómo veníamos trabajando, pues obstaculizan, ¿no? ese camino que yo creo que ahí hay un horizonte que merece la pena explorarse. Sí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta en realidad iba un poco por todo esto que se está ya poniendo encima de la mesa, ¿no? Por este mundo post-pandémico artístico, ¿no? ¿Cómo te imaginabas este mundo post-pandemia, en el mundo del arte, ¿no? Y que va un poco en la línea de lo que estáis hablando, ¿no? De esas voces que están diciendo de reinventar un poco, porque es verdad, ¿no? Si se está pensando en un museo en términos de cantidad, de flujo de gente, de turismo, ¿no? Y de repente ese turismo se corta porque la gente no puede venir por lo que ya sabemos. ¿Qué pasa con la gente de aquí, ¿no? O sea, esa es la gente que a lo mejor se ha olvidado también un poco, ¿no? Y que hay que volver a alentar a que ese museo está ahí, ¿no? Y volver a ponerlo a disposición de la gente. No lo digo solo por el Centro Obrero, sino también por lo que estamos hablando, que los modelos se han orientado mucho a esa masificación, ¿no? Y vas de visita a Madrid, visitas el Prado, Reina Sofía, y es como que todo muy, ¿no? Un itinerario muy turístico pensando mucho en la economía, en el producto, vaya. Claro, es que es precisamente ligado a eso, pues en cierta medida había como unos estándares ya de producción que son los que a lo mejor entran más en crisis. Es decir, que, bueno, es que hay muchos niveles, pero por ejemplo, a la hora pues no es lo mismo un pintor en su estudio, va a seguir igual. Pero pues alguien que hiciera un tipo de instalaciones multimedia para museos con unos presupuestos, en fin, de muchos miles de euros, pues a lo mejor no es posible. Entonces tendrá que pensar otras formas de tratar de desarrollar su proyecto, su idea, etcétera. Eso a nivel de artistas, también los museos, lo mismo, a lo mejor es producción, o sea, exposiciones
los gastos de producción de unas exposiciones de estas megabuster, de estas blockbuster así brutales, pues a lo mejor ya no son posibles. De hecho, es que es muy dramático porque hablábamos antes de el MoMA se acababa de reabrir después de 2 años cerrado en Nueva York este otoño y en los primeros compases de cierre de la ciudad, pues ya se descolgaron diciendo con que cerraba, o sea, terminaba el programa educativo. O sea, fijaos, o sea, un museo que de repente se proponía como el museo del siglo XXI, el MoMA, pues ahora de repente cortan con todo lo que es el servicio pedagógico, que es fundamental. O sea, la cuestión pedagógica y didáctica en los museos es básica y que de repente el MoMA lo elimine es tremendo. Si quita eso, lógicamente no puede, o sea, no puede ser, es un disparate, o sea, no puede ser para flujos de gente que no va a poder absorber, dedicar los recursos en vez de cuidar a precisamente sus comunidades que tiene ahí, donde hace el papel educativo en primer lugar. Eso es lo que hay que priorizar. Entonces, ahora en este nuevo escenario, pues tenemos que ver los presupuestos que tenemos y ver las cosas que son más importantes y ahí es donde hay que replantearse todo. Vale, sí, por ahí va un poco la línea de la pregunta. Ahí veo una pregunta, Carmen. Sí, lo sé, pero no sé si mejor terminar. A ver si lo digo para ver si alguien se anima, que alguien ha roto el hielo, pues a ver si somos unas 20 personas, llegamos a la veintena. Pues si quieres hacemos la última pregunta y así yo creo que nos sobrarán esos 15 minutitos, 10 minutitos para, ¿no? Javi, espera, antes de la última pregunta quiero preguntarle algo a Paco, porque, bueno, he leído la noticia de que el Ministerio ha destinado unos 14 millones de euros, entre ellos 1,5 millones a instituciones, centros de arte, patrimonio, etcétera. Supuestamente a centros de arte que hayan influido, o artistas que hayan influido en el siglo XX. Yo, por ejemplo, pensaba en el Centro José Guerrero, y lo digo más que nada por la importancia que tiene la producción artística de José Guerrero en el contexto del arte español de la segunda mitad del siglo XX. Y en la lista de esas 13 instituciones o centros, obviamente no vi al Centro Guerrero. Me gustaría que me respondieras eso. No, bueno, claro, es cuestión de escalas, o sea, Ya. Es que, bueno, la verdad es que en cuanto al proyecto que anunció el presupuesto, tengo que decir que lo que es el sector del arte en general está muy descontento. De hecho, eso lo sabéis, lo han publicado los medios. Ha habido protestas tanto de la ADACE, que es una asociación en la que estoy yo mismo, la Asociación de Directores y Directoras de Arte Contemporánea, donde estamos pues, los directores y directoras de museos y directores y directoras. Pero también lo que es la mesa sectorial en la que están representadas asociaciones de artistas, de galeristas, de coleccionistas. Digamos que todo el sector, todos los agentes que participan y que construyen el arte contemporáneo están bastante descontentos, porque si lo comparas con, por ejemplo, yo qué sé, claro, es que es una utopía, pero con lo que han destinado a Alemania a lo mismo, pues es como un disparate, es como 80-1, o sea, claro, tampoco nos vamos a comparar con Alemania, pero digamos que estaba un poco descompensado y entonces eso se le ha hecho saber al ministro. Todavía no está la ley o, bueno, en fin, los presupuestos no se han aprobado, entonces pues habrá que ver si rectifican o no. Pero digamos que, claro, es poca cantidad para todas las necesidades que hay. Dentro de las necesidades, claro, el sector del arte, pues hay muchos agentes, ¿no? Hay muchos subsectores implicados. El de los museos, la verdad es que en España la inmensa mayoría nos nutrimos somos instituciones públicas, nos nutrimos de los presupuestos de las administraciones distintas del Estado, las comunidades y locales, ¿no? Pero no tenemos esa dependencia tan grande como otras partes del sector, ¿no? Ahora, por ejemplo, el mercado, pues sí que, pues bueno, se prevé, en fin, una sangría importante porque se prevé que va a haber menos venta. Ahí pierden los galeristas, pierden los artistas, entonces a lo mejor interesa más poner el foco ahí, ¿no? Porque va a ser un sector más necesitado.
Pero bueno, en términos de museos, claro, pues lógicamente si dentro de esa cantidad hay una cantidad pequeñita dedicada a museos, claro, hay museos como pues, con el Reina Sofía, por ejemplo, o el MACBA, o el IBAM, o el mismo Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que tiene una escala tanto de personal como de necesidades de mantenimiento, pues que están muy por encima de otros más pequeñitos. Nosotros, es lo que os decía al principio, tenemos la ventaja de que somos un centro muy bien diseñado desde el principio y entonces es muy sostenible. O sea, que al final en esa es la virtud que tiene, que le permite sobrevivir en momentos así tan críticos como los que atravesamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tampoco es demasiado preocupante mirando para el Centro Guerrero. No sé si el Ministerio mantendrá las subvenciones. Nosotros nos suelen dar una subvención anual con la que cubrimos parte de nuestra actividad. Esperemos que sí. Y si no, pues bueno, pues tendremos que buscar recursos donde los haya, si es que los hay. Y si no, pues con lo que tengamos seguiremos trabajando. Vale, gracias, Paco. Genial. Si quieres, Carmen, lo que podemos hacer es como queda una pregunta que más bien anecdótica, podemos hacerla para cerrar, ya que hay pocas preguntas. Vale. Vamos a resolver las preguntas y cerramos. Bueno, antes es que igual se me va a olvidar al final, que te quería comentar. He visto, Paco, que este domingo el centro se suma a un concierto telemático para que comentes, para que la gente, si les apetece, el domingo se conecte. Sí. Pues esta es una de las actividades que cayó. O sea, Phil Niblock es un músico minimalista de primera generación, en fin, un histórico de los años 60, que sigue en activo, y iba a venir a España a hacer una mini gira en abril, que iba a venir a Granada, al Centro Guerrero, al Centro de Arte, el C3A de Córdoba, y luego iba al Museo Fostel de Malpartida, en Cáceres. Bueno, pues lógicamente la gira se suspendió y bueno, pues él lo que nos ha propuesto es realizarla a través de Zoom, que es una plataforma de estas como de videoconferencias. Entonces, bueno, pues en la página web del centro lo hemos publicado. El domingo será en directo a través de Zoom. El que quiera entrar, pues bueno, es un concierto de unas 2 horas. Es música, como os digo, de base minimalista, electrónica, muy interesante y bueno, pues es gratuita. O sea, aunque es una plataforma en la que muchos músicos americanos hacen conciertos, tienes que donar algo para entrar, pero en este caso es gratuito porque como él sabía que nosotros no cobramos entrada, pues lo ha hecho así. En fin, es un regalo que nos hace, ya que no pudo hacer en la gira y no pudimos traerle, pues lo hace así. Qué bien. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Tenemos de momento solo 2 preguntas. A ver, María pregunta, ¿crees que será necesario a partir de ahora un modelo de gestión mixto con aportación de capital público y privado? Pues, hombre, estaría bien. ¿Necesario? Vamos a ver, es que depende. Para el Centro José Guerrero, tal y como viene trabajando, como venimos trabajando, necesario no es. ¿Que sería interesante? Pues podría serlo. Lo que pasa es que luego también tiene sus complicaciones. Hasta ahora, bueno, pues como no ha sido necesario, pues no se ha llevado a cabo. Sí que estamos abiertos, lógicamente, y hemos desarrollado, digamos, financiaciones puntuales a proyectos específicos, a una exposición, a una publicación, en fin, y eso seguimos abiertos a eso. Pero claro, digamos que entrar en el patronato ni siquiera es porque no es una fundación. Claro, es que eso es lo que a lo mejor no se sabe, digamos, no quiero entrar en definiciones muy técnicas, pero el Centro José Guerrero es un servicio que da el área de cultura y memoria histórica y democrática de la Diputación de Granada, pero depende orgánicamente de la Diputación, de la Administración. O sea, es un servicio público. Entonces, no hay un patronato que decide estas cosas en el que se pueda integrar pues a un mecenas. No existe eso. Y entonces, claro, para que también es verdad que la ley de mecenazgo en España le falta un largo desarrollo. O sea, ahora mismo no podría ser. En términos estrictamente administrativos o jurídico-administrativos no podríamos.
pero que, bueno, quizá a largo plazo es un modelo al que se puede valorar. En el caso del centro, de todas formas, como ya os digo, precisamente por estas características que tiene, así muy ajustadas a su escala y muy sostenibles, si seguimos pudiendo funcionar así, a lo mejor no es necesario, entonces ¿para qué no vamos a complicar con luego en fin, los réditos que puede suponer eso para la libertad digamos, la libertad de servicio público que ahora mismo tenemos? Es decir, a lo mejor un patrono pues sí que pone sobre la mesa que hay que cumplir unos mínimos de público al año y si no, no sé qué. Pues a lo mejor no nos interesa a nosotros porque preferimos potenciar pues eso, la gratuidad del servicio y que llegue a todos los ciudadanos. O a lo mejor políticas, digamos, de un contenido más social que a lo mejor a un supuesto patrono pues le interesan menos. Entonces, en fin, que cada museo tiene que valorar su circunstancia. En el caso nuestro, pues ya se podría valorar, pero en el actual marco jurídico administrativo yo creo que desde luego necesario no es. Vale, muy bien. Bueno, pasamos a otra pregunta. Me imagino que sea la misma María. ¿Qué estrategias crees que a partir de ahora se deban seguir para sensibilizar y atraer público más joven? Bueno, pues seguiremos pensando. Hombre, nosotros, aparte tenemos distintas líneas de actuación y desde luego que nos interesa ir ampliando públicos y eso yo creo que se demuestra no solo con las actividades que cada vez, si os dais cuenta, si uno repasa el histórico de la actividad del centro, pues veréis que en estos últimos años han tenido cada vez más presencia las actividades, digamos, lo que otros museos llaman programas públicos, es decir, pues eso, talleres, conciertos, conferencias, todo tipo de actividades así abiertas, pues eso nos interesa porque entendemos que es una manera precisamente, pues eso, de ir ampliando públicos, darlo a conocer a gente, digamos, que ya no sea nuestro, entre comillas, público cautivo, digamos, a nuestros usuarios más fieles, ¿no? Además de eso, incluso las exposiciones. Procuramos ir tocando a lo mejor campos que, bueno, no son los que históricamente, de los que se han ocupado históricamente todos los museos, ¿no? Por ejemplo, eso del año pasado, la exposición con Max y con Sergio García de tratar de incorporar los cómics al museo. Claro que se han hecho exposiciones de cómics, pero le dimos una vuelta para tratar de hacer algo un poco original, ¿no? Porque también entendemos que forma parte de nuestra misión, ¿no? Ese ir abriendo, ¿no? Ir inventando pues formatos y modelos de exposición. Y eso nos atrajo mucho público que antes no había ido al museo, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguiremos por esa línea. No únicamente, no vamos a olvidarnos, por supuesto, de nuestro José Guerrero y de los grandes referentes del arte y de la cultura contemporánea, porque es básico para nosotros, tal y como lo entendemos, ¿no? Pero sin descuidar, pues, todo lo que veamos que sea más vivo, ¿no? En fin, seguiremos pensándolo. Y de todas formas, también siempre son bienvenidas las sugerencias de vengan por donde venga. O sea que nosotros algunas cosas podremos llevarlas a cabo, otras no, dependiendo de mil cosas, pero escuchamos siempre. Entonces, cualquier agente con ideas o propuestas es bienvenido para que las presente y en la medida de lo posible y de lo razonable, pues lo apoyaremos. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta por aquí de una amiga de Deriva Escuela, de Alba. Alba Puga. A ver, la cuestión. ¿Crees que la crisis derivada de la pandemia relacionada con la economía, fronteras, etcétera, podría afectar a la procedencia de las exposiciones y que esto podría ser una oportunidad para visibilizar obras de carácter más local que contribuyan a la visibilización de nuevas artistas? Bueno, vamos a ver, a corto plazo, claro que va a tener repercusión el cierre de fronteras, por ejemplo, eso es que ya ocurre. No sé en el medio largo plazo cómo evolucionará. Es prematuro ahora hablar de eso. En cuanto a lo de, digamos, el repliegue hacia la escena más cercana, yo creo que es interesante y hemos visto antes que somos sensibles a eso y no lo vamos a olvidar,
pero tampoco es de repente, o sea, dar la espalda a lo que venía siendo pues la misión o la programación. En el caso concreto del Centro Guerrero, pues tenemos una programación que aprueba, no tenemos patronato, pero sí hay una comisión paritaria de seguimiento del Centro José Guerrero, en la que está representada tanto la Diputación como los herederos del pintor, y también con voz pero sin voto Ministerio, Junta y Ayuntamiento, y ahí, digamos, es el órgano que aprueba el plan anual de actuación. Entonces, una vez que se aprueba, pues eso nos compromete al equipo, al centro, a llevar a cabo esa programación. Entonces, dentro de las líneas de trabajo del centro y del proyecto museológico, al que yo voy a seguir manteniéndome fiel, pues lógicamente pues habrá que ir compensando unas cosas con otras. De todas formas, la escena local no se olvida, y incluso aquí en Granada y concretamente en la Diputación, pues, el Palacio de los Condes de Gaya, que es nuestra sala hermana, para el que trabajamos también el mismo personal que trabaja en el Centro Guerrero, pues precisamente es solo trabajo con artistas locales, solo de la escena local, tanto menores de 35 años en la sala ático como en la sala alta. Es decir, que no está desatendido de ningún modo, aparte de que hay otras salas, ¿no? Lo que pasa es que tampoco el centro de repente ahora puede olvidar su compromiso y su responsabilidad de dar a conocer pues artistas de referencia dentro de nuestro proyecto museológico y de nuestro plan de actuación, pues internacionales. Lógicamente, por ejemplo, una de las exposiciones que estaba planteada para este año, la última de este año, que ya la tenemos retrasada para principio del año que viene, pues dependiendo precisamente de los transportes, de si puede venir un avión desde Estados Unidos a traernos las obras, la haremos o no, o la haremos en un momento o en otro. En eso, claro, como es una situación muy inestable, porque aunque ahora pasemos a la nueva normalidad esa, que da un poco de susto los ecos orwellianos del sintagma, pero la verdad es que es una situación muy, muy en precario, muy inestable. Entonces, tenemos que ver lo que se puede hacer y lo que no. Vale, muy bien. Muchas gracias, Paco. No sé si hay alguna preguntilla más por ahí. Joaquín Peñatoro, ¿no te animas a preguntarle a Paco algo? Bueno, estáis haciendo unas intervenciones perfectas, así que no tengo ahora mismo ninguna contribución. Muy bien. Bueno, si queréis para cerrar, que vamos genial de tiempo, la verdad, hemos respondido preguntas y Paco nos ha respondido también a las que teníamos propuestas. La última era simplemente a nivel anecdótico, ya sabes, si podías recomendarnos algún libro, alguna película o en su defecto alguna receta o algo que te haya hecho solventar el confinamiento de una manera más, ¿no?, más cómoda, en fin, no sé. Pues claro, es que sí, bueno, películas la verdad es que he visto pocas, porque yo acabas un poco saturado de pantalla, lo que hablábamos antes. Entonces, como que lo que me pide el cuerpo o los ojos, por lo menos, es descansar del brillo este que te llega de la pantalla. Y he visto algunas, pero bueno, yo qué sé, pues sí, son simpáticas o tal, pero especialmente sobre la pandemia o algo así, tampoco diría. Libros sí he leído bastante, la verdad, porque, bueno, aparte de que le tengo la afición, tenía algunos ahí pendientes y he aprovechado muchos ratos que ya ahora no se puede salir para cuando terminaba de trabajo y de la pantalla, pues prefería leer. Es que, claro, son muchos. Yo, por ejemplo, me lo he pasado muy bien con un par de novelas de Michael Chabon, no sé si se pronuncia así, es el sindicato de policía Yiddish y los misterios de Pittsburgh, que es su primera novela. Este es el de las increíbles aventuras de, ¿cómo era? Que fue un Pulitzer, no ambientado en los orígenes del cómic en el Nueva York de los años 30, 40. Bueno, es un novelista fantástico, recomiendo mucho, entretenido y muy inteligente, y los temas que trata son maravillosos, ¿no? Y otro novelista del que me he leído un par de libros que me han gustado mucho es Peter Carey, que es australiano, y el último, Jack Max, me entusiasmó. La verdad es que cuando estaba yo terminando de escribir Eco Oscuro, una novelita un poco rara que saqué,
justo la terminé y me leí un libro de él que se llama Mi vida como farsante. ¡Buah! Que me dejó de piedra, la verdad. Menos mal que lo leí después porque si no, no habría escrito el libro porque lo que yo tenía en la cabeza está ahí y 1000 veces mejor de lo que yo hubiera podido hacer. Pues con este Jack Ma me ha pasado una cosa parecida porque también he terminado otra novelita que, en fin, que ya de momento la doy por cerrada. Ahora tengo que ver si consigo publicarla. Y precisamente lo que me planteaba ahí también, de otra manera, lo planteaba este Peter Carey en Jack Max, pero también mucho mejor. Entonces, en fin, afortunadamente lo he leído después y ya habiendo terminado lo mío. Y recetas, la verdad, cocino a diario, o sea que, pero no sé cuál. A mi niño le gusta mucho un pollo con almendras que hago. Si alguien está interesado, le paso la receta. Por privado, que me da vergüenza. Oye, Paco, aquí... Lo que son, eso sí, son, en fin, entretenimientos que, por supuesto, alivian, entretienen, digamos que dan ánimos un momento. Bueno, también he leído novelas tremendas y muy deprimentes y muy nihilistas, pero bueno, también aportan. Así que lo bueno es que a poco, digamos, generoso que sea, cualquier cosa te puede aportar siempre algo. El otro día me leí, por ejemplo, otra novela que, bueno, muy sencillita, muy superficial, muy guau, sin pena ni gloria, pero de repente hubo una frase que, wow, digo, pues simplemente por esta frase me ha merecido la pena, ¿no? Entonces, claro, doblo la esquinita de la página y a lo mejor de repente un día me acuerdo y releo esa frase y me sirve, ¿no? O sea que cualquier cosa es, en fin, es utilizable. Lo que no he hecho es, digamos, buscar respuestas o lecciones, digamos, a la situación. Primero porque no me apetecía. Segundo porque aunque sé que hay algunas que ya han empezado a circular, me parece demasiado prematuro. Y además porque yo creo que más que... Claro, lecciones es que tiene un sentido casi escolar, ¿no? De la instrucción que da el maestro a sus discípulos y que es antipático. Pero antes de eso es verdad que lección es lectura, es interpretación. Y en ese sentido, pues sí se puede hacer, bueno, una lectura de esta situación, pero ¿cuál va a ser? Que, pues la precariedad de todo lo humano, ¿no? O sea que al final es lo que decía Marx en el Manifiesto Comunista, todo lo sólido se desvanece en el aire, o sea, nos creíamos que las grandes instituciones, el mismo capitalismo, eso era inamovible, era casi una fatalidad. Pues no, todo se puede parar, todo se puede caer. ¿Y qué nos lleva a eso? Pues al final a ser conscientes de dónde está lo importante y cuidarlo, porque no hay nada garantizado. O sea, es mentira, no hay nada garantizado. Lo real nos lo dice siempre, o sea, es todo muy precario. Entonces merece la pena esforzarse en sostener lo que merece la pena, ¿no? Eso es, digamos, Pero claro, es demasiado prematuro como para esa lectura, que al fin y al cabo es también la lección del barroco, concretamente aplicarlo a la situación del corona. Yo, en todo caso, a lo que invito es a no dejarnos vencer por la melancolía y tratar de ser mirar en positivo y ver dónde está lo importante y cuidarlo. Porque si no lo cuidamos, nos lo quita, no se cae o desaparece o se destruye. Paco, bueno, ha merecido la pena. Un momento, Javi. Sí, estoy viendo que... Eso, hay dos cuestiones aquí que me gustaría, si no te importa, Paco, nos pasamos el tiempo unos minutillos. Bueno, Joaquín te hace una pregunta. ¿Clasifican los libros por colores? Me encanta. Me imagino que estará mirando la pantalla. Esos son los de arte, pero los de literatura los tengo por editorial. En fin, cada rincón tiene su rollo. Vale, y nos escribe Pablo Castilla desde Noruega. Dice, durante el confinamiento y el parón impuesto, muchos hemos reflexionado sobre lo superfluo y lo necesario, y aprovechando para reorientar energías, retomar algunas prácticas y deshacernos de otras. Creo que estas reflexiones internas pueden también haberse aplicado al ente institucional. ¿Sobre qué se ha reflexionado en el José Guerrero? ¿Se ha tenido esta sensación de tabula rasa? ¿Puedes comentar algo al respecto? Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo. O sea, claro, es que son distintas escalas. Una en lo personal, digamos, y
mirando cada uno en su propia vida y otra lo institucional o bueno, en términos más sobre lo social o lo comunitario, etcétera. Hace poco, a lo mejor algunos lo habéis visto también, una editorial, Errata Naturae, también sacó una especie de comunicado, un manifiesto en el que explicaba, manifiesto no, un comunicado, en el que explicaba por qué había decidido dejar de publicar libros por un tiempo. No es que cerrara la editorial, sino que precisamente en este ejercicio de reflexión, ¿no?, y de revisión de sus propias dinámicas y el papel y el sentido que tiene dentro en su caso, de la industria editorial, pues han querido tomarse un tiempo de descanso y bueno, pues replantearse cuál es el papel que juegan, qué sentido tiene ciertas inercias a las que estábamos todos entregados, ¿no?, a las que nos obliga precisamente este sistema productivo un poco disparatado. Y bueno, eso ha creado un debate también. Yo lo entiendo y nosotros dentro del Centro Guerrero tenemos un equipo técnico que la verdad es que lo compartimos todo, lo dialogamos o lo intentamos y sí lo tenemos pendiente. O sea, sí que es verdad que tenemos ahí en la recámara una serie de cosas que vamos a reevaluar internamente. Lo que pasa es que lo que no hemos tenido oportunidad es de juntarnos y bueno, pues discutirlo y replanteárnoslo. Está digamos, en la agenda, no está todavía así al corto plazo, pero sí creemos que es un ejercicio que toca hacer y, bueno, muy relacionado con esto y creo que también con el sentido de lo que comentaba Pablo, conociéndolo, creo que una dimensión que tiene que ahora tenemos que tomarnos más en serio es precisamente la parte más ecológica. O sea, ya es una cuestión de necesidad. Entonces, bueno, pues tenemos que ver realmente lo que merece la pena reconducir o a lo que hay que renunciar en este sentido de conciencia ecológica, porque es que si no, lo que os digo que se va a destruir es el mundo. Entonces, sí que toca la reflexión y la vamos a hacer, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, darle las gracias a todas, a todos y a ti, Paco, también por este rato de charla. Pues muchas gracias a todos. Que el próximo encuentro será el miércoles próximo a la misma hora, a las 6 con Montse Puig de Ediciones Anómalas. Muy bien. Bueno, un abrazo. Pues muchas gracias, Paco, por todo. Gracias, Javi. Gracias a vosotros. No sé si alguien ha escrito algo. No, ya está. No, bueno, la gente está dando gracias. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas, ¿vale? Gracias. Chao. Chao. Chao.